Yo creo que fue lo mejor que le pudo pasar al fútbol mexicano el no suscribir el acuerdo propuesto con el fondo. ¿Por qué? Porque hubiera habido una confusión de derechos casi de por vida entre la federación y la liga, que no existe como tal hoy. Yo creo que es esencial deslindar liga y federación y que la liga pueda comercializar sus derechos y que la federación pueda comercializar lo suyo. Por ejemplo, en Europa no cabe la opción de que no se sienta la angustia y la euforia de ascenso-descenso. Por otro lado, yo puedo llegar a entender que México, a pesar de que tiene una cultura histórica de ascenso-descenso, por su proximidad con los Estados Unidos y pensando en futuras inversiones de estadounidenses en el fútbol mexicano, por la cultura estadounidense, donde no entienden que quepa la palabra descenso, porque si no invierten. Yo, evidentemente, y del punto de vista 100% egoísta, porque represento un club pequeño en México, yo estoy encantado del cierre, del descenso. El no entrar al fondo de inversión fue lo mejor que pudo pasarle al fútbol mexicano, dice Miguel Ángel Gil. Sí, lo dice el presidente, uno de los integrantes de la mesa directiva de Atlético de Madrid. Mira, la información que yo tengo, 1.300 millones era el fondo de inversión con una duración de por vida, no tenía límite. Esto, en la negociación que están haciendo ahorita, está absolutamente erradicada esa posibilidad. Tendrá que ser por un tiempo determinado. Además, todo lo que te voy a decir, el 50%, lo de por vida ya queda fuera. El boletaje de por vida, también un porcentaje de boletaje de por vida, también ya quedó fuera. En la negociación actual ya no existe. Había un consejo de gobernanza que estaba muy a modo de los intereses predominantes, no lo quisieron. Había un anuncio en la manga de por vida, tampoco lo quisieron ya lo eliminaron. Están en este fondo de comercialización que están estudiando, ya no vale el fondo 1.300 millones. Ahora, si lo quiere Apolo o cualquier otro fondo de inversión, vale 2.500 a 2.800 millones de dólares. Ahora vale ese fondo. No se los va a dar nadie. Ya lo cuantificaron, si no se los da nadie. Con límite de tiempo, digamos. Un tiempo determinado. De tiempo como en las luchas. Yo la información... Perdón, yo para terminarlo. Están en el grupo de comercialización, hay 6 integrantes, 3 que no aceptaron y 3 que sí estaban de acuerdo con el fondo. Está por el grupo Pachuca Jesús Martínez, por el grupo Azteca Rafael Rodríguez, el abogado, está por el grupo Orlegui Alenco Iraragorri, está por el grupo Caliente Jorge Alberto Han Insunza, está por el grupo de San Luis Miguel Ángel Gil y está por el grupo de Juárez Alejandra de la Vega. 3 de un grupo, 3 del otro, entre ellos están analizando. El asunto de la gobernanza le pidieron al Monterrey, que tiene un grupo empresarial muy fuerte, al grupo de don Valentín Díaz de Toluca y al grupo de Tigres de FEMSA, les pidieron que les mostraran esquemas de gobernanza de instituciones tan fuertes como esas, ¿no? Para que en la federación se aplicara un método de gobernanza más adecuado, porque el que quisieron proponer estaba integrado por el presidente de federación, que normalmente lo ponen las televisoras, por el presidente de la rama, que normalmente lo ponen las televisoras, por el secretario general, que también viene de las televisoras, y total que ellos siempre tendrían el control de la mayoría. Así que eso no aceptaron. Esos son los cambios propuestos hasta ahorita. ¿Queda desechado ya por completo entonces? No, está negociando. No, lo quieren revivir. Pero con ese costo... Con otro costo. Con otro costo, con otras condiciones, ya no de por vida. Sí. Y están 3 integrantes del grupo que estaba a favor y 3 integrantes del grupo que estaba en contra. Yo lo que sé es que esta era una duración de alrededor de 30 años, no era de por vida, la información que yo tengo. Eran 1.2 billones de dólares, cada equipo iba a recibir 70 millones de dólares, de los cuales 50 más o menos se iban a infraestructura. Esos son los números. Sí, directamente, donde el fondo Apolo, que es el señor John Harris, que lo hecho es dueño de los Commanders, los Sixers, los Devils, el Crystal Palace, compró el 10% de la Liga Española, él construyó el SoFi Stadium. Lo que querían en una primera etapa era solamente comercializar los derechos de la selección mexicana, los derechos de la Liga Mexicana en el 28, y ellos se quedaban el 10% de lo que se ganara de esa comercialización. Según fuera avanzando, dicen, oye, firmamos todos con una cerveza, no, ahorita es un relajo, ok, lo vemos más adelante. Firmamos con una sola marca deportiva, no, es un relajo, lo vemos más adelante. Lo que sí es difícil es, por ejemplo, yo sé que el Querétaro había otro fondo de inversión que dijo, si a Apolo le entra,
te compro el Querétaro y ya me lo quedo. Los dueños de los 49ers, el señor Al Guido, el dueño de los Raiders, Jerry Jones de los Cowboys, estaban dispuestos a invertir porque no tienen equipos de MLS. Entonces, esto se cae. ¿Y eso lo supieron todos los demás dueños, John? Yo creo que sí. Yo creo que no. Bueno, Yo creo que le no. van a decir, lo que pasa es que es normal que... No, es que si lo saben todos no hay problema. ¿Cuándo se presentó alguien del Grupo Apolo a alguna reunión? Nunca. No tengo ni idea de eso. Nunca se presentó. Que yo sepa, Juan Carlos estuvieron- Rodríguez siempre llevaba la información del fondo. ¿Saben? Lo que es una realidad es que el dinero no juntó las diferencias que hay en nuestro fútbol. Ni los va a juntar. Y no los va a juntar. Es que ese es el y problema. Apolo ya quedamos como región 4, porque si te iban a dar 1.2, y esto fue lo que pasó, y también Juan Carlos Rodríguez por un tema personal renuncia, y quieras o no, el que había traído al grupo Apolo, porque alguien me dice... Era Juan Carlos. Por eso, pero el grupo Apolo es de los fondos más grandes del mundo. Son los que, por ejemplo, salvaron a Aeroméxico. O sea, el grupo Apolo es el que metió la lana para que no quebrara Aeroméxico. O sea, a lo que voy era un monstruo de fondo. Entonces, el que digan que ese fondo era 7% de Emilio Azcárraga o 7% de Jesús Eso tampoco Martínez. nunca se comprobó. Por eso, pero eso es como reír. Ven la bolsa y dónde cotiza el fondo Apolo. Pues sí, compra el 7%, ve y compra las acciones. Ojalá esto pudiera unir, porque en la experiencia del fútbol va a pasar. necesitamos... ¿Pero lo crees, John, que una? Es que no va a pasar. No, yo porque no creo- yo creo que no todo va a pasar. es, y se lo No va a preguntábamos pasar. en Sí, Fútbol están- Picante, le están preguntaba venganzas yo todos los días ahorita. exacto, en Fútbol Picante a Jorge Alberto Hank, porque yo le decía, esto parece como el Game of Thrones, ¿no? Los cotos de poder, a ver quién lo agarra y al rato lo va a buscar el otro, y ninguno, ni de un grupo ni del otro van a permitir. Juan Carlos Rodríguez, que sale, que es el que llevó el fondo de inversión, es el que había hecho todas las negociaciones. Acompañado a Mikel Arriola, dicho sea de paso. Sí, Casi siempre. que ahora está en la empresa esta DAZN. Él va a intentar y conoce los tejes y manejes y todos los Todo lo contratos, conoce. Juan Carlos Rodríguez, Todo lo conoce. comprar los derechos de De las transmisión selecciones para será. transmitir la selección en Estados Bueno, Unidos. yo te puedo decir, ahí Se te va. sabe todo. Yo platiqué con él y no se va a echar. Él está asesorando a DAZN porque DAZN acaba de meterle $1 billón, PIF, el fondo saudí. Ajá. Les está ayudando a comercializar los Fondo derechos. de inversión saudí. Juan Carlos no se va a echar el tiro ni con Bernardo Gómez ni con Juan Carlos. Bueno, ¿Quién sabe, John? eso va. La idea de esto es al mejor postor. DAZN compró los derechos del Mundial de Clubes. Sí, Y eso son no ellos quiere los que decir lo que tienen. en el Mundial de Arabia Saudita les den los derechos mundiales de todo y ellos lo venden. A lo que voy es de conocer este lado del fondo Apolo, lo que ha hecho en la NFL, en la NBA, yo sí lo veía como una gran oportunidad, pero había algo bien importante. Hay equipos que les dices, va a ir una auditoría a checarte cómo manejas tus contrataciones y eso también ¿Sabes qué? brincó que Entonces, muchos mejor no que- quisieran. ¿Cuántos van a brincar cuando pase eso? Fue- ¿Cuántos van a brincar? Fue lo que pasó, fue lo que pasó. ¿Sabes Vamos cuánto? a ir con León Lecanda, porque él tiene información de esto para enriquecer esto que ya aportan Héctor, Jorge y John. Y porque además, León, buenas tardes. Tuviste la oportunidad de hacer una entrevista muy periodística, muy completa, ¿Muy brava? a profundidad, hasta Yo no la he cierto visto, punto pero- brava, muy brava. con Jorge Alberto Hank Insunza. Adelante, León, gusto en saludarte. Sí, Beto, fuerte abrazo para ti, también para John, para Héctor, para el querido Pietra. A ver, estamos aquí en el Sport Summit 2025 y por supuesto después de la conferencia de Javier Tebas por la mañana hablando sobre el modelo de negocios de la Liga Española y de cómo ha crecido su modelo, ¿no? Justamente a través de la separación de la Federación Española de Fútbol, la Real Federación, y también de la Liga, y cómo en los últimos 20 años ha crecido, pues bueno, ponía esa comparación y dejaba botando ese tema que más tarde abordarían en una segunda conferencia tres de los representantes más importantes de los clubes: Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid y por supuesto el principal responsable del Atlético de San Luis con el 51% de la propiedad de este club; también Jorge Alberto Hank, que es uno de los dueños con dos equipos, Tijuana y Querétaro; y por supuesto Mauricio Culebro como presidente de Tigres. Y creo que lo más relevante, lo han mencionado hace un instante tanto John como Héctor, no se están poniendo de acuerdo con el fondo. No parece que en la asamblea de dueños que se va a llevar a cabo durante el mes de mayo
vayan a pasar después de 6 meses de negociaciones post renuncia de Juan Carlos Rodríguez. No parece que se hayan puesto lo suficientemente de acuerdo sobre este tema, precisamente por eso, ¿no? Porque quizá el centralizar los derechos de transmisión sería el primer paso, como lo han propuesto ellos, pero no necesariamente el único. Vamos a escuchar a Jorge Alberto Hank y enseguida hablamos también del caso del ascenso y descenso y la multipropiedad. ¿Qué sucedió para que los dueños decidieran no aprobar el fondo de inversión? No, yo creo que la idea era muy buena y sigue siendo muy buena, pero las condiciones de cómo se presentaron creo que podrían ser mejores. Entonces había muchas dudas de los dueños. Realmente no era, no queremos, o lo que se ha manejado, o que un cierto grupo de dueños y dijo, no. Lo que pasó fue un debate, una discusión normal en una mesa de trabajo, o como se maneja, digamos, la asamblea de dueños como si fuera pues, un gran corporativo, y donde había muchas dudas y preguntas del cómo, ¿no? Entonces no era si queríamos o no queríamos, todos queremos, simplemente eran las condiciones y en el camino cómo iban a ser los pasos, ahí habían muchas dudas. Entonces ahí empezó el debate y creo que hoy lo tenemos un poquito más claro, que queremos llegar a ese punto, pero de la manera y del camino correcto. Cualquier fórmula podría ser, pero yo creo que realmente primero tendríamos que ver que la liga y la federación muchas veces tienen objetivos distintos, ¿no? Entonces, para cuidar los objetivos de cada uno, se tendría que generar condiciones. ¿Cómo se podrían generar esas condiciones? Primero creo que se tuviera que separar la liga de la federación para que cada quien viera por sus objetivos. Entonces, al separarlo, después ver qué podríamos centralizar. Yo creo que lo más fácil para centralizar primero serían los derechos audiovisuales y las vallas también, ¿no? Y de ahí ya todo lo demás que se platicó, pues tendría que ser una propuesta de parte de la liga hacia los clubes, donde a lo mejor no tendrían que ser todos los clubes los que le entren, si no le conviene por alguna razón a uno o al otro, pero que nos sigan presentando ideas para ir mejorando, y a lo mejor nos conviene a 10, o a lo mejor nos conviene a 17, o a los 18, o a 15, ¿no? Y después de ahí, ¿cómo podríamos generar mejores condiciones para buscar un fondo de inversión? El mismo que había ganado, o los otros 7 que también levantaron la mano. Yo creo que para poder generar mejores condiciones tuviéramos que centralizar primero algunos derechos. No sé si todos, como dijo León, o solamente algunos, pero ya después de centralizar, ahí yo creo que estamos en mejores condiciones para buscar un fondo de inversión. Yo creo que la parte de la multipropiedad está claro. O sea, lo ideal es que un dueño tenga un equipo, ¿no? O una institución. Sin embargo, hay que crear esas condiciones también para que sea bueno para el fútbol mexicano, porque yo sí estoy convencido que hoy en día, si tuviéramos 14 o 15 equipos en lugar de 18, estaríamos yendo en retroceso. Entonces, yo creo que al revés, podríamos crecer en equipos si las condiciones son las adecuadas. Pero para llegar a eso tenemos que darle seguridad a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, de que quieran venir a invertir, de que le vean el potencial y que nos sumen también, que nos sumen a la liga, que nos sumen a los dueños en ideas, en trabajo. Entonces, lo ideal sí, pero hay que ver realmente si se puede o no se puede y en qué momento se puede. Yo estoy convencido que lo ideal es un dueño por equipo, sí estoy convencido. ¿Cuándo va a suceder? Pues cuando las condiciones se den. ¿Cuándo se van a dar? Eso sí no te lo puedo... Próximamente no. Yo espero que sí, yo espero que próximamente sí, pero ¿qué es próximamente? ¿Un año? Es que se habían planteado el 2026 los dueños. Justo cuando, cuando pusieron el no ascenso, después de la pandemia, dijeron para el 2026 se reactiva el descenso y el ascenso. Pero parece que no va a ser de esa manera. Realmente no fue tan así. O sea, era la visión tratar de llegar en ese momento con las condiciones adecuadas para que pudiera suceder, ¿no? Y que fuera justo al mismo tiempo del Mundial. Pero realmente de que hubiera una fecha límite como tal, no era así. Nada más que después de ciertas declaraciones o algo, pues lo agarraron ustedes y lo acomodaron a como les gustó y la soltaron. Pero la realidad es que creíamos que podíamos generar las condiciones correctas para esa fecha. Hoy en día estamos a un año de eso, y que tengamos las
las condiciones hoy, te digo que no. En un año yo creo que vamos a estar mucho más avanzados, o a lo mejor en unos meses vamos a ver qué pasa en la asamblea, pero yo creo que sí la tenemos claro que ese es el camino a donde tenemos que llegar a corto o mediano plazo. ¿La venta a Querétaro? Esto quiere decir, León, que indefinidamente el ascenso y el descenso permanecerán abandonados, olvidados, descartados en el fútbol mexicano. Sí, totalmente, Beto. Bueno, a ver, y lo habían adelantado un poco justo en la conferencia con el periodista Alberto Lati, que él tuvo la moderación y lo hizo fantástico. Pues le tocó ese tema, ¿no? Justo tanto a Mauricio Culebro como a Miguel Ángel Gil y al propio Jorge Alberto Hank, y los tres decían, no hay condiciones hoy en este momento para reactivar el ascenso y el descenso del fútbol mexicano. Incluso Miguel Ángel Gil, de forma sorpresiva, dijo, bueno, quizá un poco egoísta de mi parte, si me baso en la cultura europea y en todas las ligas del viejo continente, bueno, debería existir el ascenso y el descenso, pero las condiciones de México, con las inversiones de Estados Unidos, con el hecho de que el estadounidense cuando pone su dinero, pues no le importa mucho el tema del ascenso y descenso, sino cuidar y proteger su inversión a largo plazo, la franquicia. Dijo, pues yo como Atlético de San Luis he votado porque no se reactive el descenso, pero quizás sí que haya un ascenso, es decir, que pudiera haber un par de equipos más en la Liga MX en el futuro. Eso yo lo veo hoy, Beto, después de escucharlos y de escuchar esta entrevista otra vez con Jorge Alberto Hank, lo veo más factible, ¿no? Que digan los dueños, a ver, ¿por qué no metemos un par de franquicias más con estos candados? Pero creo un poco, Beto, compañeros, que depende mucho de este fondo de inversión, ¿no? Si ahí garantizan recursos para los equipos que puedan llegar nuevamente a la Liga MX y que, bueno, cumplan obviamente con todo un cuaderno de cargos muy especial que están teniendo hoy los dueños y que por eso han dicho, este es el club de Toby, somos 18 equipos, 14 dueños y por ahí no se ha movido en los últimos 5 años, ¿no? Sí, lo que pasa, León, es un fondo de inversión, le puede hablar un dueño de la NFL que no tiene un equipo de MLS y es más fácil, oye, ¿te interesa 49ers venir a México? Imagínate, te involucras en el Santos o en el Querétaro y son los 49ers. Yo la pregunta que te tengo es, antes de que se cayera el fondo Apolo, a mí me comentaron que había otro fondo que ya estaba dispuesto a comprar el Querétaro siempre y cuando llegara el fondo Apolo. Sí. ¿Sabes algo de eso? Porque de los más perjudicados fue Jorge Alberto. Sí, Jorge Alberto ha llevado, que yo tenga conocimiento, hasta 3 propuestas diferentes de grupos empresariales a la asamblea de dueños y le han rechazado todas los propietarios de los clubes, ¿no? Tiene que ser aprobado en la asamblea para que entonces se cambie el certificado de afiliación, nombre y sede y pueda entonces de una manera legal desprenderse del Club Querétaro y pasarle, bueno, esos derechos con un pago que hasta donde entiendo se estima en los $45 millones por el valor de la franquicia. John, a mí lo que me respondió justamente al final de esa entrevista, que ya no lo escuchamos, Jorge Alberto, que le pregunté, ¿no? Oye, ¿y la venta del Club Querétaro? A mí me habían dicho que hay un grupo empresarial en Chihuahua que está interesado, pero el mismo Jorge Alberto dijo, todavía no me contactan, si les das mi teléfono, fantástico, para que me echen una llamada y me hagan una oferta. Pero lo que sí reconoció el dueño de los Xolos y de Querétaro es que hay un fondo de inversión estadounidense, es decir, un grupo de inversionistas que ya le hicieron una propuesta. Sí, ese no es me el que digo, sorprendería, León, John, que en la asamblea de mayo, sí es ese, no me dijo cuál, pero a que mí en me la dijeron asamblea que de ese mayo fondo él dijo presente la siempre y propuesta cuando entre y a ver, Apolo le entro. Por eso te digo que yo creo que salió muy golpeado todavía más Bueno, Jorge Alberto de este tema, ¿eh? En ese caso, pues claro, ¿no? Y además está muy dividido, John. O sea, hubo 8 equipos que dijeron no al fondo, 10 que dijeron sí. O sea, estás hablando prácticamente de la mitad de la liga que por una u otra razón no está convencida, ¿no? Y no necesariamente los grupos de multipropiedad, sino equipos independientes que fueron la mayoría de los que votaron porque no. Así que yo lo veo difícil, o sea, lo veo todavía lejano lo del fondo, lejano lo del ascenso y descenso. Y lejano también el tema de que se desprendan de la multipropiedad, ¿no? Son 3 temas centrales del fútbol mexicano y hoy nos han dado mucha luz. Estuvo muy bueno el debate entre los presidentes, pero yo sí pienso, John, que estamos lejos todavía de fondo, de abolir la multipropiedad y de regresar al ascenso y descenso. Sí, lo que